Mi hermano apareció después de 20 años solo para pedirme dinero. Soy Amparo, una viuda de 68 años. Lo que él no sabía es que yo ya conocía perfectamente su plan. El murmullo del televisor era mi única compañía la mayor parte de los días. La novela de las 5, Corazón traicionado, estaba en su punto más emocionante. La protagonista descubría que su propio padre le había robado la herencia. Yo sorbía mi cafecito con leche, meneando la cabeza y pensando que la realidad siempre supera a la ficción. Afuera, la llovizna de la tarde comenzaba a mojar los geranios que con tanto esmero cuidaba en mi balcón, y el olor a tierra húmeda se colaba por la ventana entreabierta. Mi vida era así, tranquila, predecible. Desde que mi Roberto falleció hace 10 años, mis días se habían convertido en un tejido de rutinas sencillas. La misa de la mañana, el mercado los martes, las novelas por la tarde y las llamadas a mis sobrinos los domingos. Me había acostumbrado a la soledad, incluso había aprendido a quererla. Era un silencio pacífico, un lienzo en blanco donde yo pintaba mis recuerdos y mis pequeñas alegrías. El timbre de la puerta sonó, estridente y fuera de lugar, rasgando la calma de mi tarde. No esperaba a nadie. Por un momento pensé que serían los muchachos de la iglesia recogiendo donaciones, pero el sonido se repitió, esta vez con una urgencia que me puso en alerta. Dejé la taza sobre la mesita y me acerqué a la puerta con el ceño fruncido. Al mirar por la mirilla, el corazón me dio un vuelco tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared para no perder el equilibrio. No podía ser. Era un fantasma. Una sombra de un pasado que yo ya había guardado bajo llave en el baúl de las cosas que duelen. Era él, Ricardo, mi hermano, 20 años. Se dice fácil, pero son 7.300 días de ausencia, de silencio, de preguntas sin respuesta. Lo miré a través del pequeño lente de vidrio. El mismo cabello oscuro, ahora con hilos de plata en las sienes, la misma sonrisa ladeada, aunque ahora enmarcada por arrugas que hablaban de una vida que yo no conocía. Llevaba una chaqueta gastada y una mirada que intentaba parecer casual, pero que no podía ocultar un cansancio profundo. Dudé un instante. Una parte de mí quería dejarlo ahí, a la merced de la llovizna y de sus fantasmas. Pero la sangre es la sangre, o eso dicen. Respiré hondo y giré la llave. ¿Ricardo?, pregunté, mi voz sonando como un eco de otra época. Él forzó la sonrisa aún más. «Hola, hermanita. ¿No me vas a dar un abrazo?» Lo dejé pasar. Su abrazo se sintió extraño, como abrazar a un desconocido que se parece a alguien que quisiste mucho. Olía a humedad y a un perfume barato que intentaba ocultar el olor a tabaco. Entró mirando todo, como si estuviera tasando mis muebles, mis cuadros, los recuerdos de una vida que él no había compartido. «Estás igualita, Amparo. Los años no pasan por ti», dijo, con esa labia que siempre lo caracterizó. Pura mentira. Yo veía mi rostro en el espejo cada mañana y sabía perfectamente que los años no solo habían pasado, sino que habían dejado huellas profundas, cada una con una historia, muchas de ellas marcadas por su ausencia. «Siéntate, Ricardo. ¿Quieres un café?», le ofrecí, moviéndome por inercia hacia la cocina. Necesitaba hacer algo con las manos, algo que me anclara al presente y evitara que mi mente se llenara de reproches. «Claro, hermanita. Como los que hacía mamá», respondió él, sentándose en el sillón favorito de mi Roberto. Mientras el agua se calentaba, mi mente era un torbellino. 20 años sin una llamada, sin una carta, sin un mensaje para Navidad o para mi cumpleaños. Desapareció poco después de la muerte de nuestros padres. «Se fue al norte», dijo, «a buscar fortuna», y su fortuna, al parecer, nunca incluyó a su única hermana. Yo me quedé, cuidando la casa, enterrando a nuestros viejos, casándome con un hombre bueno y enterrándolo a él también, sola, y ahora aparecía así, de la nada, como si solo hubieran pasado un par de semanas. Volví a la sala con 2 tazas humeantes. Él ya había puesto su maletín gastado sobre la alfombra. Me senté frente a él, en silencio, esperando. Sabía que no había venido a recordar viejos tiempos. La gente como Ricardo nunca se mueve sin un propósito. Hablaron de cosas sin importancia por un rato, del clima, de lo mucho que había cambiado el barrio. Él elogiaba mis plantas, mi casa, mi buen gusto. Cada palabra
Era una pincelada de barniz sobre una madera podrida. Finalmente, después de apurar su café, llegó al punto. «Hermanita», empezó, con un tono de falsa solemnidad que reconocí al instante. Era el mismo tono que usaba de niño cuando quería que yo hiciera su tarea. «He vuelto porque quiero empezar de nuevo. Aquí, en nuestra tierra. Tengo una oportunidad de negocio increíble, algo grande de verdad. Un restaurante de comida criolla, con reparto a domicilio. Ya tengo el local visto y todo, pero me falta un empujón, un pequeño capital para arrancar». Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. No era yo, no era el cariño de hermanos, no eran los recuerdos, era el dinero. Sentí una punzada fría en el pecho, la confirmación de una sospecha que me había acompañado desde que abrí la puerta. Me miró con ojos de cordero degollado, una expresión que había perfeccionado con los años. «He pensado en ti, Amparo. Siempre has sido tan sensata, tan buena administradora. Sé que tú entenderías mi visión. Es un negocio seguro, te lo juro. En 6 meses te devuelvo hasta el último centavo, con intereses si quieres. Solo necesito un préstamo para el negocio». «¿Cuánto necesitas?», pregunté, mi voz plana, sin emoción. Él sonrió, creyendo que ya me había convencido. 100,000 pesos, hermanita. Con eso cubro el traspaso, la reforma y el primer mes de mercancía. 100,000 pesos. La cantidad exacta que yo había recibido del seguro de vida de Roberto, mis ahorros, el colchón que guardaba para mi vejez, para cualquier emergencia. Lo sabía. De alguna manera, él lo sabía. Fue en ese momento que la imagen en la televisión captó mi atención de nuevo. La protagonista de la novela, con lágrimas en los ojos pero con una nueva luz de furia en la mirada, le decía a su padre traidor: «Creíste que era una tonta, pero subestimaste mi dolor. Y el dolor, papá, a veces nos vuelve más inteligentes». Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en mis labios. Apagué el televisor con el control remoto, creando un silencio denso en la habitación. Ricardo me miraba expectante, su sonrisa de vendedor de ilusiones fija en su rostro. Lo que él no sabía, lo que ignoraba por completo, es que su visita no era una sorpresa para mí. Hacía exactamente 3 semanas, mi prima Eulalia, que vive en la ciudad del norte donde Ricardo supuestamente hacía fortuna, me había llamado. Hablamos de todo un poco, como siempre, hasta que, con una voz titubeante, me dijo: «Oye, Amparito, ten cuidado. Me enteré por ahí que tu hermano anda diciendo que va a visitarte. Al parecer, dejó muchas deudas por aquí. Estafó a un par de socios en un negocio de construcción que nunca existió y ahora anda buscando dinero fresco. Me dijeron que su plan era sacarle los ahorros a la viejita de la capital. La viejita de la capital. Así se refería a mí. No su hermana, no Amparo. Una fuente de dinero, un cajero automático con recuerdos de infancia». En ese momento, al teléfono con Eulalia, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La última brasa de esperanza que guardaba por mi hermano se convirtió en cenizas. Colgué el teléfono y lloré. Lloré de rabia, de decepción, de soledad, pero después de las lágrimas, algo cambió dentro de mí. La tristeza se endureció y se convirtió en una piedra fría y pesada en el fondo de mi alma. Una piedra de resolución. Así que, mientras lo veía allí, en el sillón de mi difunto esposo, intentando venderme un sueño que era una mentira, no sentí dolor. Sentí una claridad helada, una calma peligrosa. Lo miré a los ojos, esos ojos que eran iguales a los de mi padre, y le di la sonrisa más dulce y caliente que pude encontrar en mi repertorio. «¡Qué alegría verte, Ricardo! Claro que te ayudo», le dije, y mi voz sonó tan convincente que por un segundo casi me engaño a mí misma. Su rostro se iluminó con un alivio tan genuino que resultaba grotesco. Se levantó y me abrazó de nuevo, esta vez con más fuerza, casi levantándome del asiento. «Sabía que podía contar contigo, hermanita. Sabía que la sangre no es agua. Verás que no te arrepentirás. Nos haremos ricos». Yo le devolví el abrazo, dándole unas palmaditas en la espalda. Él estaba emocionado, feliz, celebrando su victoria, pero no sabía que yo ya conocía la verdad. No tenía idea de que no estaba abrazando a la viejita ingenua que esperaba encontrar, sino a una mujer que había pasado los últimos 10 años administrando sola cada centavo,
lidiando con bancos, con abogados por la pensión, con los maestros de obra que intentaron engañarme en el arreglo del techo. Una mujer que había aprendido a leer la letra pequeña de los contratos y de las personas. «No te preocupes, Ricardo», le dije, separándome de él y caminando hacia la cocina. «Mañana a primera hora vamos al banco y arreglamos todo. Ahora déjame prepararte algo de cenar. Debes estar muerto de hambre». Él se sentó de nuevo, radiante, ya haciendo planes en voz alta sobre el menú del restaurante y la decoración. Yo, mientras cortaba cebolla en la cocina, sentía cómo las lágrimas picaban en mis ojos, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de una furia fría y calculadora. Él había abierto la puerta de mi vida tranquila, pero no tenía idea de que, al entrar, había quedado atrapado. El juego apenas comenzaba, y esta vez las reglas las ponía yo. La novela de la tarde había terminado, pero la mía estaba a punto de empezar, y el guión lo escribiría yo misma. Le serví a Ricardo un plato de arroz con pollo que devoró como si no hubiera comido en 3 días. Mientras lo observaba limpiar el plato con un pedazo de pan, yo me movía por mi propia casa con una calma que no sentía. Era la calma del cazador que ya ha visto a su presa caer en la trampa. Él dormía esa noche en el cuarto de huéspedes, el mismo cuarto que fue suyo en nuestra niñez, ajeno por completo al cambio que se había operado en mí. Yo, por mi parte, apenas pegué un ojo. Me quedé sentada en el sillón de la sala, a oscuras, escuchando el tic-tac del viejo reloj de pared que fue de mi abuelo. Cada segundo que pasaba era un martillo que forjaba mi determinación. La Amparo ingenua y sentimental había muerto esa tarde. En su lugar, había nacido una estratega. A la mañana siguiente, me puse mi mejor vestido de domingo y preparé un desayuno abundante. Huevos pericos, arepas calientitas y café recién colado. Quería que se sintiera como un rey, que su confianza se inflara como un globo. «Así da gusto volver a casa, hermanita», dijo, con la boca llena. «Ya verás, en 1 año te compro una casa más grande». «No te preocupes por mí, Ricardo. Preocúpate por tu negocio», respondí con una sonrisa. «Cuéntame más. ¿Ya tienes el local visto? Quiero saberlo todo. Si voy a invertir mis ahorros, quiero entender bien en qué». Su rostro se tensó por una fracción de segundo, pero enseguida lo ocultó con su sonrisa de siempre. «Claro, claro. Es un local perfecto, en la zona centro, cerca de muchas oficinas. El almuerzo ejecutivo será nuestro fuerte». Pasé la mañana entera haciéndole preguntas. Preguntas que sonaban inocentes, las preguntas de una viejita curiosa. «¿Y ya hablaste con los proveedores? ¿Tienes los permisos de sanidad? ¿Y el personal? ¿Has hecho un estudio de mercado para saber si a la gente le gustará tu sazón?» Con cada pregunta, notaba cómo su castillo de naipes se tambaleaba. Sus respuestas eran vagas, llenas de «eso se ve sobre la marcha» y «lo importante es empezar». Decía que tenía un socio, que era un chef increíble, pero no recordaba su apellido. Afirmaba que el alquiler era una ganga, pero no tenía el contrato a la mano. Yo asentía, comprensiva, mientras en mi libreta mental iba anotando cada mentira, cada inconsistencia. Era evidente que no había ningún plan. Solo había un hombre desesperado y un cuento mal armado para sacarme 100,000 pesos. Mientras él hablaba sin parar de sus futuras glorias, yo me excusé para ir a mi cuarto. «Voy a buscar la libreta del banco para que veamos los números», le dije. Pero no fui a buscar ninguna libreta. Fui a mi viejo escritorio de madera, el que había sido de mi Roberto. Mi esposo era un hombre metódico, un contador que guardaba todo. Durante años yo había visto sus archivos y carpetas como un laberinto de papeles inútiles. Pero Roberto siempre decía: «Amparito, el conocimiento no está solo en los libros, está en los papeles bien guardados. Aquí está la historia de nuestra vida y a veces las armas para nuestras batallas». Abrí el último cajón, el que guardaba los asuntos varios. Allí, entre viejas pólizas de seguro y títulos de propiedad, estaba su agenda de contactos. Una libreta de cuero gastada por el uso. Busqué con el dedo tembloroso hasta que encontré el nombre. Ernesto Valdivia, abogado. Ernesto era el mejor amigo de Roberto desde la infancia. Un hombre serio, correcto, de esos que ya no se encuentran. Hacía años que no hablaba con él, desde el funeral de mi esposo. No sabía si aún vivía, si su número seguiría siendo el mismo.
Con el corazón en la garganta, marqué desde el teléfono de mi habitación. «¿Aló?», respondió una voz profunda y familiar. «¿Doctor Valdivia? ¿Ernesto? Soy Amparo, Amparo de Benítez». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Amparito, qué milagro. Pensé que te habías olvidado de los amigos de tu viejo. ¿Cómo estás, mujer?». Su voz, aunque más grave por los años, era un bálsamo. Era la voz de la decencia, de la lealtad. «Estoy bien, Ernesto. Gracias a Dios. Te llamo porque... bueno, necesito un consejo de amigo y de abogado». Le conté la historia, la aparición de Ricardo, su fantástica idea de negocio, su petición de dinero. No le oculté nada, ni siquiera la información que me había dado mi prima Eulalia. Ernesto escuchó en silencio, sin interrumpirme, como solo saben escuchar los hombres sabios. Cuando terminé, suspiró. «Ay, Amparito, Roberto siempre me lo decía. Mi cuñado tiene el encanto de un artista y la responsabilidad de un grillo. Lo siento mucho, de verdad. Haces bien en no confiar. Mira, no muevas un solo peso de tu cuenta. Dame 24 horas. Tengo algunos contactos en el norte y en el registro mercantil de aquí. Voy a averiguar qué hay detrás de ese negocio y cuál es la situación real de tu hermano. Te llamaré mañana sin falta. Y por favor, actúa con normalidad. Que no sospeche nada». Colgué el teléfono sintiendo que un peso enorme se me quitaba de los hombros. No estaba sola. Tenía un aliado. El legado de mi esposo no eran solo los ahorros en el banco, era también el respeto y la lealtad de la gente buena que había cultivado en su vida. Ese era mi verdadero recurso oculto. Volví a la sala, donde Ricardo dibujaba garabatos en una servilleta diseñando su supuesto logo. Me senté frente a él y lo observé. Pensé en todos los años que había pasado sintiéndome la simple, la que se quedó en casa mientras él conquistaba el mundo. Desde niños, él era el sol y yo la luna. Él era el de las ideas brillantes, el popular, el que siempre conseguía lo que quería con una sonrisa. Yo era la responsable, la que ordenaba su desorden, la que le cubría las espaldas ante nuestros padres. «Tienes que entenderlo, Amparito. Es un espíritu libre», me decía mi madre, y yo lo entendía. Lo que no entendía era por qué su libertad siempre se construía sobre la jaula de la responsabilidad de otros. ¿Cuántas veces me había sentido menos inteligente, menos audaz, menos importante? Él hablaba de negocios, de inversiones, de viajes. Yo hablaba de mis plantas, de mis recetas, de la salud de mis vecinos. Mi mundo parecía pequeño, insignificante, al lado del suyo. Me habían subestimado toda mi vida. Mi hermano, mis padres, a veces hasta yo misma. Me veían como la buenita, la que siempre cede, la que no sabe de maldad. Y era cierto, no sabía mucho de maldad, pero sí sabía de dolor. Y el dolor, como le había dicho la actriz de la novela a su padre, te enseña a observar, a callar, a esperar. La gente cree que ser mayor te vuelve invisible. Creen que tu mente se vuelve lenta, que tu corazón es demasiado blando. Te hablan despacio, como si fueras tonta. Te sonríen con lástima. No se dan cuenta de que los años te dan un poder que los jóvenes no tienen, el poder de la perspectiva. Has visto tantas cosas, tantas personas, tantas mentiras disfrazadas de promesas, que desarrollas un sexto sentido. Ves el final de la película desde la primera escena. Y eso era lo que me pasaba con Ricardo. Veía con una claridad absoluta el desastre que se avecinaba, su desastre, no el mío. Y por primera vez en mi vida no iba a interponerme para salvarlo. «¿En qué piensas tanto, hermanita?», preguntó, sacándome de mis cavilaciones. «En lo orgullosos que estarían papá y mamá de verte convertido en un empresario», mentí, con una dulzura que me empalagaba a mí misma. Él sonrió, henchido de orgullo. «Sí, verdad. Siempre supieron que yo llegaría lejos». Se acercó y me puso una mano en el hombro, con un gesto condescendiente. «Tú no te preocupes por los detalles, Amparito. Son cosas de negocios, complicadas. Tú solo confía en tu hermanito. Yo me encargo de todo. Tú sigue con tus novelas y tus plantitas, que es lo tuyo». Ese fue su error, el golpe de gracia a cualquier resquicio de duda que pudiera quedarme. Lo tuyo. Me estaba poniendo en mi lugar. La viejita tonta que no entiende el mundo de los hombres.
Asentí con la cabeza, bajando la mirada para que no viera el brillo de acero en mis ojos. Claro que sí, Ricardo. Confío en ti. Esa tarde, mientras él dormía una siesta ruidosa en el sofá, yo me puse a trabajar. Comencé a elaborar mi plan. No se trataba solo de decirle que no. Eso sería demasiado fácil. Él se iría, me insultaría, y en un par de años volvería con otra historia triste. No. Esta vez, la lección debía ser permanente. Se trataba de usar su propia avaricia, su propia mentira, como el lazo para atraparlo. Mi plan tenía que ser como una de mis recetas de cocina, metódico, con los ingredientes exactos y cocinado a fuego lento. El primer ingrediente era la información que me daría Ernesto. El segundo, la confianza ciega de Ricardo. Y el tercero, el más importante, era un viejo documento que recordé mientras buscaba la agenda de Roberto. Un as bajo la manga que llevaba 20 años guardado en el fondo de ese mismo cajón. Cuando Ricardo se despertó, yo estaba sentada en mi mecedora, tejiendo un escarpín para la nieta de mi vecina. Él me vio, tan tranquila, tan inofensiva, y sonrió. «Mañana será un gran día, hermanita. El primer día de nuestro futuro», dijo, estirándose. Yo levanté la vista de mi tejido y lo miré, por encima de mis lentes de lectura. Lo miré como se mira a un niño que no sabe que la medicina que le vas a dar, aunque amarga, es por su propio bien. «Sí, Ricardo», respondí, con una calma que le helaría la sangre si pudiera ver dentro de mi alma. «Mañana será un día inolvidable». El teléfono sonó a las 10 en punto de la mañana, con la puntualidad de un reloj suizo. Era Ernesto. Ricardo estaba en la ducha, cantando una de esas rancheras viejas y desafinadas, seguro de que ese día su suerte cambiaría para siempre. Corrí a mi habitación para atender, con el corazón latiéndome con una fuerza juvenil. «Amparito, tengo la información», dijo Ernesto, sin preámbulos. Su voz era grave, como la de un juez a punto de dictar sentencia. «Es peor de lo que pensábamos. Tu hermano no tiene un solo negocio fallido, tiene una estela de ellos. Dejó un rastro de deudas en 3 ciudades. Pequeños comerciantes, prestamistas, hasta el casero del último cuartucho donde vivió. El supuesto chef socio no existe y el local que mencionó está embargado por el banco desde hace 6 meses. Ricardo es un fantasma en el sistema. No declara impuestos desde hace 15 años. Vive de pequeños engaños, Amparito. Y tú eres su próximo gran golpe». Cada palabra era un clavo que sellaba el ataúd de la poca compasión que me quedaba. Escuché en silencio, asimilando la magnitud del desastre que era mi hermano. No era un soñador con mala suerte. Era un parásito. «Entiendo, Ernesto. Gracias. Te agradezco en el alma», dije con una voz firme que me sorprendió a mí misma. «El plan que te propuse anoche sigue en pie. ¿Estás segura de que quieres hacerlo así? Podemos simplemente decirle que no y echarlo de tu casa». «No, Ernesto», respondí, mirando mi reflejo en el espejo oscuro de la cómoda. Vi a una anciana de cabello blanco y mirada cansada, pero detrás de esa imagen sentí una fuerza que nunca antes había conocido. «Él tiene que aprender. El dinero fácil se acabó. Vamos a hacerlo a mi manera». Cuando Ricardo salió del baño, envuelto en una nube de vapor y optimismo, yo lo esperaba con una sonrisa y 2 tazas de café. «Apúrate, Ricardito, que se nos hace tarde para ir al banco». Su cara se iluminó. «Así se habla, hermanita. Manos a la obra». El camino al banco fue una tortura. Él no paraba de hablar de sus planes, de cómo iba a decorar el restaurante, del coche que se compraría, de cómo me llevaría de viaje. Yo solo asentía y sonreía, mientras por dentro repasaba cada paso de mi estrategia. Al llegar, no fuimos a la ventanilla de retiros, sino a los escritorios de atención al cliente. Ricardo me miró extrañado. «¿Qué hacemos aquí, Amparo?» «Esto es para abrir cuentas, no para sacar plata». «Paciencia, hermano, paciencia», le dije con calma. «Las cosas hay que hacerlas bien. Mi Roberto siempre decía que el dinero rápido trae problemas rápidos. Vamos a abrir una cuenta de inversión a nombre de los 2. Así, yo deposito el dinero y tú podrás ir retirando conforme lo necesites para el negocio. Todo transparente, todo legal. Es una forma de protegerte a ti y a mí». La confusión en su rostro era un poema.
Podía ver las rueditas en su cabeza girando a toda velocidad, intentando entender mi jugada. Esto no era lo que él esperaba. Él quería el dinero en efectivo, rápido, sin controles, sin preguntas. Pero, ¿cómo negarse? Mi argumento era tan lógico, tan sensato. Parecía el típico exceso de prudencia de una mujer mayor. Criticarlo sería como admitir que sus intenciones no eran transparentes. Pero, Amparito, eso es mucha burocracia. Un simple traspaso y ya está. No quiero hacerte perder el tiempo con tanto papeleo, insistió, con un hilo de nerviosismo en la voz. Para nada. El tiempo es lo que me sobra, respondí, tomando un número de la máquina de turnos. Además, así me siento más tranquila. Es mucho dinero, Ricardo. Es el patrimonio de mi vida. Lo menos que puedo hacer es cuidarlo bien. Se resignó. Pasamos casi 2 horas en el banco, llenando formularios para abrir una cuenta mancomunada con un depósito inicial de apenas 1,000 pesos, una miseria simbólica. Él se impacientaba, suspiraba, miraba el reloj. Yo, en cambio, leía cada cláusula con una lentitud exasperante. Hacía preguntas a la ejecutiva, pedía que me explicara los términos con palabras sencillas. Lo estaba volviendo loco, y lo estaba disfrutando. Salió del banco frustrado, con las manos vacías, pero con la promesa de que, en un par de días, el gran depósito se haría efectivo. El siguiente paso de mi plan lo ejecuté esa misma tarde. Mientras veíamos la televisión, le dije como si nada. «Oye, Ricardo, estuve pensando». Como es una inversión tan importante, le pedí a un viejo amigo de Roberto, que es abogado y asesor financiero, que nos regale 1 horita de su tiempo para revisar tu plan de negocio. Solo para que nos dé su visto bueno. Es un hombre muy inteligente, nos puede dar buenos consejos. Se llama Ernesto Valdivia. Lo veremos mañana. Ricardo se puso pálido. ¿Un abogado? ¿Para qué necesitamos un abogado? Esto es un asunto de familia, Amparo. No hay que meter a extraños. No es un extraño, es como de la familia. Y no es para desconfiar de ti, hijo, es para hacer las cosas como la gente decente. Repliqué, con un tono ligeramente ofendido que lo hizo retroceder. Es una formalidad. Además, nos ayudará a redactar un pequeño acuerdo para que todo quede claro y tú tengas seguridad jurídica. Es por tu bien. Una vez más, quedó atrapado. Rechazar la reunión sería levantar una bandera roja gigante. Aceptar significaba someter su castillo de mentiras a un escrutinio profesional. Pero su avaricia era más grande que su miedo. Seguramente pensó que podría encantar al viejo abogado con la misma facilidad con que creía haberme encantado a mí. Está bien, como quieras, hermanita, dijo entre dientes. Si eso te hace sentir más segura. La reunión era al día siguiente, a las 4 de la tarde. La oficina de Ernesto Valdivia estaba en un edificio antiguo del centro, de esos con pisos de mármol y ascensores de reja. Olía a papel viejo, a madera y a justicia. Ernesto nos recibió con una seriedad impecable. Era un hombre alto, de cabello completamente blanco y unos ojos azules que parecían ver a través de las personas. Le dio la mano a Ricardo con una firmeza que lo descolocó. A mí me dio un beso en la mejilla. Amparito, qué gusto verte. Ricardo, un placer. Siéntense, por favor. La oficina era imponente. Libros de leyes hasta el techo, un escritorio de caoba macizo. El escenario perfecto para mi obra. Yo me senté en una silla un poco apartada, adoptando el papel de la hermana mayor que solo acompaña. Toda la atención estaba en Ricardo. Bien, Ricardo, comenzó Ernesto, juntando las manos sobre el escritorio. Amparo me ha comentado con gran entusiasmo sobre tu proyecto empresarial. Un restaurante, ¿verdad? Suena fascinante. Me gustaría, si no es molestia, que me mostraras tu plan de negocios. Proyecciones de flujo de caja, análisis de la competencia, estrategia de marketing, documentos de constitución de la empresa, lo usual. Ricardo tragó saliva. El color había desaparecido de su rostro. Bueno, doctor, todo eso está, en proceso. Por ahora es más una idea, un concepto. Lo importante es asegurar el local, y para eso es el capital que mi hermana, generosamente... Ernesto lo interrumpió con una suavidad cortante como el filo de una navaja. Entiendo, pero comprenderás que 100,000 pesos es una cantidad considerable. Para liberar una inversión así, necesitamos ver algo tangible,
¿Tienes al menos una proforma del contrato de alquiler del local que mencionaste? La tengo en mi maleta. No la traje conmigo. No pensé que fuera necesario, mintió Ricardo, y el sudor comenzaba a perlarle la frente. Qué lástima, dijo Ernesto, sin cambiar su expresión, porque me tomé la libertad de revisar el registro de la propiedad de ese local. Y resulta que no solo no está en alquiler, sino que fue adjudicado al Banco Mercantil hace medio año por una hipoteca impaga. ¿No es curioso? El silencio que cayó en la oficina fue tan pesado que se podía sentir en la piel. Ricardo miró a Ernesto, luego me miró a mí, buscando una explicación, una salida. Yo mantuve mi expresión de abuelita confundida, como si no entendiera nada de lo que estaba pasando. Era el momento en que la presa se da cuenta de que el suelo bajo sus pies es falso, el momento en que el miedo empieza a reemplazar a la arrogancia. Seguro hubo un error, una confusión. Era otro local, en la misma calle, balbuceó Ricardo, su voz perdiendo toda la seguridad. Ernesto se reclinó en su silla y fue entonces cuando ejecutó el golpe de gracia. Sacó de un cajón un fajo de papeles amarillentos, atados con una cinta. Los puso sobre la mesa con delicadeza. Quizás, pero hablemos de activos reales, no de locales fantasmas, dijo el abogado, su voz ahora con un filo de acero. Amparo y yo estuvimos revisando unos viejos papeles de la familia y encontramos esto. Es el título de propiedad de la casa de sus padres. Según este documento, cuando ellos fallecieron, la propiedad quedó a nombre de sus dos únicos herederos, 50% para Amparo Benítez y 50% para Ricardo Benítez. Ricardo se quedó mirando los papeles como si hubiera visto un fantasma. Había olvidado por completo esa casa, la casa que vendimos, o que él creía que habíamos vendido, hace más de 20 años para repartirnos el dinero antes de que él desapareciera. Esa casa se vendió, dijo en un susurro. No, corrigió Ernesto. Tú vendiste tu parte. O mejor dicho, se la malvendiste a un usurero por 4 centavos para pagarte el viaje al norte. Amparo, en cambio, nunca vendió la suya. Y con el tiempo, y mucho esfuerzo, le compró la otra mitad al prestamista al que se la dejaste. Legalmente, la casa es enteramente suya. Pero, y aquí Ernesto hizo una pausa dramática, moralmente, ella siempre ha considerado que la mitad de esa casa te pertenece. Me miró. Era mi turno. Con una voz suave, pero que resonó en todo el despacho, dije: yo te presto el dinero, Ricardo. Claro que sí, pero no así, no de mis ahorros. Firmaremos un contrato de préstamo legal ante notario. Y tú pondrás como garantía de pago tu 50% de la casa de nuestros padres, ese 50% que yo te reconozco como tuyo. Ricardo se quedó sin aire. Lo habíamos acorralado. Le ofrecíamos el dinero que tanto quería, pero a un precio que nunca imaginó. Lo estábamos forzando a poner como garantía un activo que ni recordaba que tenía, en un contrato legalmente blindado que no le dejaría escapatoria. El dinero ya no era un regalo de una hermana tonta. Era un préstamo formal con consecuencias muy reales. Su rostro pasó del pánico a la furia. Me miró, y por primera vez en 3 días vio más allá de la viejita inofensiva. Vio a la mujer que le había tendido una trampa perfecta. El poder en la habitación había cambiado de manos, y él acababa de darse cuenta. El silencio en la oficina de Ernesto era tan denso que parecía absorber el aire. Ricardo me miraba fijamente, sus ojos pasando de la incredulidad a una furia oscura y profunda. Era la furia del animal que se da cuenta de que la pata no solo le ha caído en el cepo, sino que la trampa ha sido diseñada a su medida. Su rostro, antes lleno de una confianza aceitosa, se contrajo en una máscara de resentimiento. Se levantó de la silla de un golpe, haciendo que ésta se tambaleara. ¿Qué es esto, Amparo? ¿Una broma? Su voz era un gruñido bajo y amenazante. ¿Me traes aquí? ¿Me haces perder el tiempo para humillarme? ¿Para ponerme condiciones como si fuera un delincuente? Señaló a Ernesto con un dedo tembloroso. ¿Y tú? ¿Quién te crees que eres para meterte en nuestros asuntos? Esto es cosa de familia. Ernesto ni se inmutó. Permaneció sentado, la calma personificada. Señor Benítez, esto dejó de ser un simple asunto familiar
en el momento en que se involucraron 100,000 pesos del patrimonio de mi clienta, dijo, y la palabra clienta resonó en la habitación con el peso de un muro de piedra. Yo ya no era solo su hermana, era una clienta. Una persona con derechos, con protección. Ricardo soltó una risa amarga, carente de alegría. ¿Tu clienta? Es mi hermana, mi sangre. Se supone que debe ayudarme, no ponerme abogados y contratos como si fuera un extraño. Se giró hacia mí, suplicante y furioso a la vez. Amparo, vámonos de aquí. Este hombre te está llenando la cabeza de tonterías. Arreglemos esto en casa, como siempre. Tú y yo. Ese, como siempre, fue la clave. Como siempre, significaba que yo cedía, que él ganaba, que el desorden de su vida lo arreglaba yo en silencio. Pero el siempre se había terminado. Me levanté de mi silla, despacio, alisándome el vestido. Me acerqué a él hasta quedar a solo unos pasos. Lo miré directamente a los ojos, sin miedo, sin vacilación. No, Ricardo, no hay nada que arreglar en casa. La propuesta está sobre la mesa. Es la única propuesta. Su intento de manipulación se estrelló contra mi calma. La frustración lo desbordó. Empezó a pasearse por la oficina como un león enjaulado, gesticulando, subiendo la voz. Intentó de todo. Primero, el ataque. Me acusó de ser una vieja avara, de haberme quedado con la herencia de nuestros padres, de no tener corazón. Dijo que mi difunto esposo me había convertido en una mujer fría y calculadora. Después vino la lástima. Se pintó a sí mismo como una víctima del mundo, un hombre bueno al que todo le sale mal. Habló de sus sueños rotos, de su soledad, de lo mucho que me había extrañado todos estos años. Era una actuación digna de la mejor de mis telenovelas, pero yo conocía al actor y sabía que cada palabra era mentira. Yo lo dejé hablar, lo dejé vaciarse de excusas y acusaciones. Ernesto permanecía en silencio, observando la escena como si fuera un espectador en el teatro. Cuando Ricardo finalmente se detuvo, sin aliento, con el rostro enrojecido, esperando mi reacción, mi capitulación, yo solo negué lentamente con la cabeza. ¿Terminaste?, le pregunté con una voz suave. Él me miró, desconcertado por mi falta de reacción. Esperaba gritos, lágrimas, un drama familiar. No esperaba esa serenidad de acero. No voy a firmar nada, Amparo. No voy a hipotecar mi herencia para que me prestes lo que es mío por derecho, dijo, en un último intento de imponer su voluntad. O me das el dinero como te lo pedí, como hermana, o me voy. Y esta vez no me volverás a ver nunca más. Era su última carta, el chantaje emocional de la ausencia, la misma amenaza con la que se había ido hacía 20 años. Pero la Amparo de ahora no era la jovencita asustada que se quedó llorando en el portal. Entiendo, dije. Entonces es el momento de que yo también ponga mis cartas sobre la mesa. Me acerqué al escritorio de Ernesto y tomé una hoja de papel que él tenía preparada. Era una lista. Creíste que venías a pedirle dinero a tu hermana, la tonta, la que se quedó en el pueblo cuidando a los viejos mientras tú te ibas a conquistar el mundo. Su rostro cambió. La mención de esa frase, su frase, lo desarmó. Pensaste que yo no sabía nada, continué. Mi voz tranquila, pero cada palabra afilada como un bisturí. Pero resulta que el mundo es más pequeño de lo que crees, Ricardo. Y la gente habla, especialmente cuando un hombre deja un rastro de deudas y promesas rotas. ¿Te suena el nombre de Antonio Gamarra? El dueño de la ferretería en Ciudad del Norte. Le debes 8,000 pesos en materiales para una obra que nunca empezaste. Ricardo dio un paso atrás, como si lo hubiera abofeteado. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. O quizás recuerdas a la señora Elvira, la dueña de la pensión donde viviste los últimos 6 meses. Se quedó esperando los 3 meses de alquiler que le prometiste. Y ni hablemos de tus socios, los hermanos Rojas, a los que le sacaste sus ahorros para un negocio de importaciones que era puro humo. Le leí la lista, nombre por nombre, deuda por deuda. La información que Ernesto había recopilado era demoledora, detallada, irrefutable. Con cada nombre que yo pronunciaba, Ricardo se encogía, se hacía más pequeño, la arrogancia se evaporó, reemplazada por un pánico lívido. Y mi parte favorita, Ricardo, la que más me dolió, dije, dejando la lista sobre la mesa y mirándolo de nuevo, fue enterarme de tu plan.
El plan de venir a la capital a visitar a tu hermana, o como tú la llamaste cuando hablabas con tus amigotes, la viejita de la capital, la que tenía sus ahorritos guardados y a la que sería fácil convencer con un par de abrazos y unas cuantas lágrimas de cocodrilo. El shock en su rostro fue absoluto. Era la incredulidad total del mago cuyo truco más preciado ha sido revelado delante de todo el público. Ya no había escapatoria, ni mentiras, ni máscaras. Estaba desnudo, expuesto en su miseria moral. La revelación de que yo lo sabía todo, desde antes incluso de que él tocara a mi puerta, lo destruyó. No era solo que su plan hubiera fallado, era que su inteligencia, su capacidad de manipulación, de la que siempre se había enorgullecido, había sido derrotada por la misma persona a la que consideraba un ser inferior y simple. Se desplomó en la silla, sin fuerzas, escondió la cara entre las manos, en un gesto de vergüenza y derrota. El gran empresario, el hombre de mundo, se había desvanecido. En su lugar solo quedaba un hombrecillo asustado y fracasado. ¿Cómo? Fue lo único que pudo susurrar. ¿Cómo lo supiste? Los años no solo traen arrugas, Ricardo, también traen sabiduría, y te enseñan a escuchar, respondí, sin una pizca de triunfo en mi voz. No sentía alegría, solo una tristeza profunda y helada. Pasé 20 años pensando que te habías ido porque buscabas una vida mejor. Ahora sé que solo estabas huyendo. Pero ya no puedes seguir huyendo. Fue entonces cuando establecí la nueva realidad. El poder, de forma silenciosa e indiscutible, había pasado a mis manos. Así que aquí tienes tus dos opciones, dije, con la voz clara y firme de quien dicta los términos de la rendición. Opción 1. Firmas el contrato de préstamo. Te daré los 100,000 pesos, pero no a ti. 70,000 irán directamente a una cuenta que abrirá el doctor Valdivia para pagar, una por una, tus deudas más urgentes, para limpiar tu nombre, si es que eso todavía es posible. Los otros 30,000 se te entregarán en mensualidades, como un sueldo, para que empieces de cero, buscando un trabajo de verdad. Y tendrás un plazo de 10 años para devolver cada centavo, con un interés simbólico. La garantía, como ya sabes, será tu parte de la casa. Hice una pausa, dejando que asimilara la dureza de las condiciones. Opción 2. No firmas nada. Te vas de esta oficina, de mi casa y de mi vida. Pero esta vez, la puerta se cierra para siempre. Y ten por seguro que esta lista, dije, señalando el papel, llegará a las manos de gente que sí te buscará para cobrar. Ya no tendrás a tu hermana para protegerte. Le di la espalda y caminé hacia la ventana, dándole espacio para que digiriera su derrota. El sol de la tarde se filtraba entre los edificios, dibujando largas sombras en el suelo de mármol. Ya no había nada más que decir. Las cartas estaban echadas. Le había quitado el poder de manipular, de mentir, de huir. Le había dejado solo con la cruda realidad de sus actos y una única elección, donde cualquier camino que tomara lo obligaría, por primera vez en su vida, a hacerse responsable. La viejita de la capital había resultado ser la dueña del banco, y el interés que iba a cobrar no era solo de dinero, sino de dignidad. Ricardo no dijo una palabra. Con la mano temblorosa, tomó el bolígrafo que Ernesto le ofrecía. Su caligrafía, usualmente tan florida y arrogante, era ahora el trazo tembloroso de un hombre quebrado. Firmó cada una de las hojas del contrato sin leerlas, con la mirada perdida en la superficie de caoba del escritorio. Cada firma era un golpe de martillo, el sonido de su viejo mundo de mentiras derrumbándose para siempre. Cuando terminó, empujó los papeles hacia Ernesto y se reclinó en la silla, exhalando todo el aire de sus pulmones como si con él se fuera también su alma. Estaba vencido. El viaje de vuelta a casa fue en un silencio sepulcral. Él miraba por la ventana del taxi, pero no veía las calles de la ciudad, sino las ruinas de su propio engaño. Yo, a su lado, no sentía el triunfo que había imaginado. Sentía una paz extraña y solemne. La paz que sigue a una tormenta devastadora, cuando el aire está limpio y todo, aunque roto, está en su lugar. La nueva realidad se instaló en mi casa sin necesidad de palabras. Ricardo ya no era el invitado de honor, el hermano pródigo. Se convirtió en una sombra silenciosa que se movía por los pasillos con cuidado de no hacer ruido. Ocupaba el cuarto de huéspedes, pero apenas salía de él.
Los primeros días comía lo que yo le servía sin levantar la vista del plato y se retiraba en silencio. La arrogancia había sido reemplazada por una vergüenza tan palpable que casi se podía tocar. Yo no lo traté con desprecio. Le preparaba su comida, lavaba su ropa, pero lo hacía con una distancia profesional, como la dueña de una pensión a su inquilino. Se había roto no solo la confianza, sino esa familiaridad ciega que a menudo confundimos con el amor. El respeto, si alguna vez volvía a existir entre nosotros, tendría que ganárselo desde cero. Ernesto, fiel a su palabra, se convirtió en el albacea de la redención de Ricardo. Cada martes por la mañana, mi hermano tenía que ir a su oficina. Allí, Ernesto le presentaba los avances. Esta semana hemos contactado al señor Gamarra. Aceptó un plan de pagos para la deuda de la ferretería. La señora Elvira lloró cuando le dije que iba a recuperar el dinero del alquiler. Ricardo tenía que escuchar cada historia. Tenía que enfrentar, a través de la voz del abogado, el rostro de sus víctimas. No había escapatoria. Ernesto era metódico e implacable. Abrió una cuenta bancaria a su nombre y, a través de un amigo suyo, dueño de una distribuidora de abarrotes, le consiguió un trabajo cargando y descargando camiones en el mercado central. El primer día que Ricardo fue a trabajar fue un espectáculo lamentable. Se puso una de sus viejas camisas de hombre de negocios, ahora arrugada y triste. Volvió a las 10 horas, cubierto de sudor y polvo, con las manos llenas de ampollas y una expresión de miseria absoluta. Se encerró en su cuarto sin cenar. Yo le dejé una bandeja con comida en la puerta. A la mañana siguiente, la bandeja estaba vacía. Y él se levantó a las 4 de la madrugada para volver a ese trabajo que odiaba. Así pasaron las semanas y luego los meses. El hombre que soñaba con ser dueño de restaurantes ahora olía a cebolla y a esfuerzo. El que prometía hacernos ricos llegaba a casa contando las monedas para el autobús del día siguiente. Poco a poco, algo comenzó a cambiar en él. La vergüenza dio paso a una especie de resignación y luego a una rutina. Empezó a hablarme un poco más, pero no de grandes planes, sino de cosas sencillas. Hoy hizo mucho calor en el mercado. Doña Carmen, la de las frutas, me regaló unos mangos. Un día lo encontré en el patio, arreglando una de las macetas de mis geranios que se había roto. No le pedí que lo hiciera, simplemente lo hizo. Otro día llegó con su primer sueldo completo en un sobre. Lo puso sobre la mesa de la cocina. De aquí, toma para la comida. Lo demás, llévaselo a Ernesto para las deudas. Fue la primera vez en su vida que lo vi actuar como un hombre responsable. No hubo un abrazo ni una disculpa formal. No era necesario. Sus acciones, por primera vez, hablaban más alto que sus palabras. Había aprendido la lección más dura de todas, el peso de la dignidad. Mi transformación, sin embargo, fue más silenciosa, pero igual de profunda. La victoria en la oficina de Ernesto no me convirtió en una mujer dura, sino en una mujer completa. Descubrí que la Amparo que tejía y veía novelas y la Amparo que podía diseñar una estrategia y enfrentar a un mentiroso no eran dos personas distintas, sino las dos caras de la misma moneda. Comencé a interesarme por los papeles de mi difunto Roberto. Con la ayuda de Ernesto, empecé a entender de inversiones, de impuestos, de bienes raíces. Descubrí que tenía una mente lógica y un buen instinto para los números. La viejita que Ricardo había querido estafar ahora leía el periódico financiero por las mañanas y manejaba su patrimonio con una habilidad que habría enorgullecido a su esposo. Mi mundo ya no era solo mi casa y mis plantas. Se había expandido. Me uní a un club de lectura, empecé a hacer voluntariado en la iglesia, viajé a conocer el mar, algo que siempre había pospuesto. Dejé de ser una espectadora de la vida a través de la pantalla del televisor y me convertí en la protagonista de la mía. Una tarde, casi un año después de su llegada, Ricardo me pidió hablar. Nos sentamos en el balcón, con la misma llovizna cayendo sobre los geranios, ahora más florecidos que nunca. «Me voy, Amparo», dijo, con una calma que nunca antes le había conocido. Me ofrecieron un puesto de encargado en la bodega. Es un trabajo honesto y me alcanza para alquilar un cuartito cerca del mercado. Ya no quiero ser una carga para ti. Me entregó una libreta. Aquí está todo. El plan de pagos con Ernesto. Lo seguiré al pie de la letra hasta que te devuelva el último centavo.
Puede que tarde años, pero lo haré. Lo miré. Era un hombre diferente, más viejo, más delgado, con las manos ásperas de un trabajador, pero sus ojos, por primera vez, estaban limpios. No había mentira en ellos, ni planes ocultos, solo un cansancio honesto y una pizca de una nueva clase de orgullo. Esa casa, la de mis papás, la parte que me corresponde, empezó a decir, pero lo interrumpí. Sigue siendo tuya, Ricardo. Es tu ancla, tu recordatorio de que siempre tienes un lugar de donde vienes, no importa lo lejos que te hayas perdido. Asintió, y por primera vez en un año vi sus ojos humedecerse. Gracias, Amparo, por todo. Sé que no me salvaste por amor, sino por justicia, pero al final fue lo mismo. Me salvaste. Se fue al día siguiente, con una maleta pequeña que contenía un par de mudas de ropa y una dignidad recién estrenada. Nuestra relación nunca volvió a ser la de antes. No había abrazos efusivos ni promesas vacías. En su lugar había algo más sólido, un respeto mutuo, forjado en la verdad más dura. Me llama el primer domingo de cada mes. Hablamos del clima, de su trabajo, de mis plantas. Son conversaciones breves, sencillas, pero son reales. A veces, por las tardes, me siento en mi sillón a ver mi novela. Miro a las protagonistas sufrir por traiciones y lloro con ellas. Pero ya no lloro por mí. Lloro porque entiendo que la mayor injusticia no es que te engañen, sino engañarte a ti misma creyendo que no tienes la fuerza para defender lo que es tuyo. Me di cuenta de que el amor verdadero no es perdonarlo todo, sino tener el coraje de ponerle límites a quien amas para que no se destruya a sí mismo. Mi legado no serán los ahorros que protegí, ni la casa que conservé. Mi legado es la lección que me di a mí misma, que dentro de cada mujer, por más silenciosa y sencilla que parezca, hay una estratega esperando el momento justo para mover sus piezas. Y mi futuro, ahora, es un lienzo en blanco. ¿Y yo? Amparo Benítez, la viejita de la capital, tengo todos los colores para pintarlo como se me dé la gana.